¿sí? Nuestra plena solidaridad en este caso con Venezuela y la lucha internacional y de unidad contra el imperialismo y contra Trump. Y en ese marco de las luchas internacionales, bueno, en estos días ha habido grandes movilizaciones realmente muy importantes en Indonesia, en Nepal, en Francia, en lugares, bueno, con muchas diferencias, pero que en todos los casos hay una lucha importante de los trabajadores, de los pueblos, contra las políticas de ajuste neoliberal y algo parecido también con la derrota electoral de Milei en Argentina. Miguel, coméntanos un poco más de estos hechos. No, bueno, no creo que tengamos, eh, hoy lo haremos breve, pero estos hechos que mencionas eh, muestran justamente que hay un proceso de rebelión de los pueblos trabajadores mundial, que se da en muchos países, eh, en muchos contextos. Bueno, hace un mes atrás hubo movilizaciones más de 200 ciudades norteamericanas, por ejemplo, contra las medidas de Trump, y ahora, en estos días, movilizaciones masivas en Francia, sobre todo de jóvenes, porque están quitando presupuestos universitarios, quitando presupuestos de salud, quieren aumentar la edad de jubilación. Bueno, es un montón de cosas, de medidas reaccionarias, supuestamente para ahorrar, y básicamente es quitar conquista de los trabajadores, del pueblo trabajador, para mejorar la ganancia del capital. Bueno, y esto, como decía, se dio en países totalmente diferentes, digamos, de asiáticos, eh, en Indonesia, que es un país muy importante, del Asia, del sur de Asia, movilizaciones masivas contra el gobierno también por medidas y contra los salarios, medidas. Y en concreto en Indonesia, la indignación porque los diputados y funcionarios, funcionarios, no funcionarios públicos, los altos funcionarios, ministros y los diputados del Congreso ganan miles y miles de dólares, mientras que la gente, el salario son 200 dólares más o menos, y, y esto tiende a bajar, digamos. Entonces la indignación popular estalló en protestas en todos lados. En el caso de Nepal fue todavía más grande, también por restricciones contra los trabajadores. Eh, Nepal es un país de 30 millones de habitantes, pero un país relativamente chico, digamos, que está entre la India y China. Y, y bueno, también fue gigante la movilización. Ahora el gobierno está tambaleando, están viendo cómo continúa esto. Eh, bueno, son hechos muy importantes que muestran este descontento mundial, ¿no es cierto? Y en el caso argentino, que también hay movilizaciones todas las semanas de distintos sectores, eh, ahora hubo elecciones en provincia de Buenos Aires y Milei sacó menos del 30%, es decir, fue derrotado electoralmente. eh, y esto, claro, pone en duda cómo va a continuar, que también con medidas bien reaccionarias no permite subir los salarios mientras la inflación sigue, aunque es más chica, pero continúa. Ha restringido las jubilaciones, entonces el descontento popular es enorme. Y digamos, Milei gobierna hace 2 años, tenía, cuando subió, relativa popularidad, porque decía que iba a terminar con los negocios de los políticos, bla, 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 bla. Y ahora además tiene, además de las medidas que tomó contra el pueblo trabajador, tiene un lío de corrupción con su hermana,
que parece que le cobraba por hacer ciertos trámites, cobraba, bueno, se armó un lío bárbaro con eso. Entonces empieza a haber un descontento popular muy extendido. Hasta ahora no se ha logrado una huelga general, aunque sí hubo huelga general eh, hace un año más o menos, pero se está exigiendo porque la central obrera eh, eh, es muy burocrática, no es supuestamente gente pro Milei, sino que son peronistas los dirigentes de la central obrera nacional, pero bueno, hay muchas organizaciones ya, está de jubilados, trabajadores ferroviarios y de otros sectores que están llamando a la lucha. Entonces esto tiende a extenderse, veremos qué pasa en los futuros. Ahora va a haber elecciones nacionales de diputados y bueno, todavía que Milei va a perder. Eh, la izquierda tuvo una buena votación en esta elección de provincia de Buenos Aires. En muchos lugares llegó al 9%, 10%, es minoritaria, pero el Frente de Izquierda es una alternativa muy importante. El Frente de Izquierda Unidad se llama, eh, de Trabajadores Unidad, donde está Izquierda Socialista, la organización con la cual tenemos vínculos, eh, y este frente sigue teniendo presencia en los sindicatos, en los jubilados, bueno, en todos los lugares de lucha. Este, entonces veremos qué pasa en los próximos meses, ¿no es cierto? Pero esto continúa. Bueno, esto quería decir, estos hechos en países muy distantes uno de otro, pero que eh, tiene algo en común, que es esta política mundial del capitalismo de quitarles conquistas y salarios a los trabajadores. Esto sí es generalizado, ¿cierto? Obviamente también en Bolivia. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, muy importante todo esto. Bueno, como dices, ¿no? En general es una política internacional de avanzar en distintas formas en posiciones de ajuste, ¿no? Temas de corrupción también de por medio, en todos los casos. Y bueno, justamente ahí tenemos que ver que esa corrupción, si bien la hacen a partir del Estado, está totalmente ligada a los intereses de las empresas privadas, ¿no? O sea, la corrupción no es solo en el Estado, la corrupción se hace con las empresas privadas. Y una cosa que me parece muy importante señalar en respecto a Argentina, no fue solo Milei el que perdió, ¿no? Sino que Milei logró hacer una coalición, yo diría una derecha unida, ¿no? Porque ahí se sumaron un montón de grupos, de todo, y sobre todo la derecha tradicional de Argentina, la derecha de Macri, ¿no? Que, bueno, no se presentó aparte ni nada, sino ya se sumó y hicieron un bloque común con Milei. Entonces, o sea, la votación de Argentina es una debacle y una derrota total del conjunto de las fuerzas de derecha, ¿no? De las fuerzas de derecha que, bueno, están de acuerdo con endeudarse, vender el futuro de Argentina, darle una serie de beneficios a los grandes empresarios, incluso entregar espacios estratégicos al sionismo, como es el tema del agua, como es el tema de la Patagonia y por otro lado matando de hambre a los trabajadores, ¿no? Cerrando hospitales, cerrando universidades, cerrando escuelas, reprimiendo a los jubilados, generando una serie de despidos. Bueno, esa es la situación y bueno, esto quiero recalcarlo en el marco de que sigue habiendo un poco de confusión en el país. Hay incluso producto de la propaganda que creen que Argentina está mejorando con Milei, que está mejorando la economía y eso hay que decir que es totalmente falso, ¿no? La situación económica argentina es un desastre, ¿no? Y es frente justamente a eso que la gente vota en contra de eso, ¿no? eh, una vez más, algo que se dijo muchas veces, ¿no? El sueldo en Argentina está casi a la par de un sueldo boliviano. Los precios en Argentina son los precios de Europa, ¿no? O sea, un almuerzo está, no sé, poniendo más o menos a la par, serían unos 100 bolivianos, ¿no? Para los salarios que son similares a los nuestros, ¿no?
Entonces, esa es la situación y es contra eso que la gente sigue habiendo confusión, ¿no? Sigue habiendo un 30% todavía que votó por esa candidatura absurda, ¿no? Bueno, entre empresarios y gente que se privilegia y gente que sigue confundida. Pero el repudio y el rechazo y esta derrota electoral tiene que ver con eso, que la gente hizo su experiencia con este capitalismo ultra, el experimento libertario, como le dicen, con la represión para garantizar su corrupción y garantizar el saqueo de Argentina. Y bueno, la gente dice que eso no sirve de nada, ¿no? Eso no es, en la votación se expresó, ¿no? Eso no es ninguna alternativa y es la misma corrupción y peor que lo que vivían antes, ¿no? Y bueno, situaciones, bueno, lo de Francia, Nepal, Indonesia, imágenes impresionantes de la movilización popular, que bueno, por temas de tiempo no podemos entrar en detalles, ¿no? Pero realmente es importante ver que en el marco mundial de una ofensiva generalizada del imperialismo, nos están haciendo un genocidio en Palestina, nos están atacando y están mostrándonos sus buques de guerra en Venezuela y no pueden poner orden ni con eso, ¿no? Sigue habiendo estallidos, sigue la gente movilizándose, la solidaridad con Palestina es de millones a nivel internacional, se siente cada vez en más lugares y estallan nuevamente nuevos estallidos sociales, nuevas movilizaciones, nuevas revueltas en lugares donde se parecía que había relativa estabilidad, relativo orden. Francia, uno de los países centrales de la Unión Europea, del imperialismo europeo, Nepal, Indonesia, bueno. Entonces la lucha sigue, no hay una situación de derrota a nivel internacional, sino más bien con mucha fuerza se sigue el combate contra todas estas medidas de ajuste del imperialismo y bueno, con la mayor de las esperanzas y mayor sentido de que se puede triunfar, seguimos adelante en esta lucha internacional, ¿no? Y bueno, de todos los pueblos del mundo contra el imperialismo. Y bueno, vámonos a ver un poco la situación nacional, ¿no?